Este tipo de gel es tan estable que me permite realizar la aplicación de esta. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 6 del curso de aplicación de uñas de gel y poligel de X-Nails. Hoy vamos a realizar una aplicación básica de poligel y vamos a comenzar. Lo que estoy realizando en este momento es mi preparación básica para la aplicación de uñas artificiales. Este procedimiento lo voy a realizar muy rapidito, solamente para que lo vean como una referencia, ya que la clase número 4 está dedicada a explicarlo detalladamente y si quieren pueden pasar a verla para que pues aprendan a realizar este procedimiento de manera minuciosa para que obtengan la máxima duración de sus uñas. Y bien, ahora lo que voy a hacer es colocar mi tip y en esta ocasión voy a trabajar con estos tips estileto. Como pueden ver, estos tips, la diferencia entre los que utilicé en la clase anterior es que no tienen la zona de adherencia marcada. Entonces no importa, mis bellezas, cuando tenemos tips de este tipo los vamos a colocar igual. Vamos a colocar el pegamento solamente en el borde y los vamos a pegar. Eso no afecta para nada lo que es la resistencia del tip. Nada más recuerda pegarlo siempre lo más al borde posible para que puedas dejar el mayor espacio a la uña natural libre para el producto, para el gel que vamos a aplicar, porque eso es lo que en realidad le va a dar la durabilidad o resistencia a tu uña. Bien, entonces vamos a colocar de esta manera nuestro tip. Vamos a hacer una transformación de estos tips. Como puedes ver aquí yo ya me adelanté en las otras uñas y ahora te voy a explicar cómo se va a realizar este procedimiento, que es muy sencillo. Te voy a enseñar varios trucos para que te quede muy definida esa forma de almendra o oval, lo que tú quieras hacer. Lo primero que vamos a hacer es cortar al largo que tú quieras tu uña. Aquí estoy verificando el largo, ayudándome con una forma para escultura, para que todas mis uñas me queden al mismo largo, todas parejitas, porque esa es una pregunta que me hacen mucho, cómo controlar eso. Yo lo hago con una forma para escultura, como te acabo de mostrar. Bien, ahora vamos a hacer un limado muy sencillo y fíjate cómo voy a colocar la lima inclinándola a 45 grados de esta forma, tomando toda la punta así. Y vamos a limar de esta manera. Fíjate, ¿viste cómo la incliné? No derechita como siempre lo hacemos, sino completamente inclinada así. Y vamos a tomar la punta limándolo de esta forma. Y de esta manera vas a ver cómo automáticamente se empieza a marcar esa curva en la punta de la uña. De esa manera te va a quedar bien parejita. Y esta técnica de limado la puedes utilizar siempre que quieras limar o dar forma oval o forma almendra a tus uñas. De esta forma ya estamos obteniendo pues nuestra curva. De esta manera sería una punta oval, pero yo la quiero hacer más almendrada, así que voy a continuar limando los laterales un poco más. Solamente limo un poco para marcar, acentuar más esa curvatura que es característica de las uñas en punta almendra, y lo voy a hacer en los dos laterales. De esa manera ya tenemos nuestra punta almendra definida. Ahora voy a utilizar un poco de Soft Tip, que es un ablandador para tips, que esto lo voy a usar para desgastar con más facilidad la unión entre el tip y la uña natural. La finalidad de utilizar este producto es de que yo pueda limar con menos pasadas esta parte del tip y de esa manera generar menos desgaste a la uña natural. Sí, entonces si no tienes ablandador puedes utilizar un poco de acetona pura también para realizar este ablandamiento del tip, o si no puedes limar directamente, pero pues es muy práctico utilizar este tipo de productos, ya que nos permite, como ya lo mencioné, limar en menos pasadas y eso generaría pues menos desgaste a la uña natural. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar mi primer. Una vez que ya retiré muy bien cualquier residuo de polvo por el limado, aplico mi primer, que yo utilizo primer sin ácido, el Protein Bond, y ahora voy a aplicar una base coat. La base coat es la misma base que se utiliza para el esmaltado en gel, bellezas. Entonces lo vamos a aplicar de esta forma, una capa únicamente en la zona de la uña natural, como si fuésemos a hacer un esmaltado en gel. Aplicamos nuestra base en cada una de las uñas, en todas, y lo llevamos a curar. Como es un esmaltado en gel, yo realizo un precurado de
5 o 10 segundos, muy rápido. Este gel seca muy rápido, así que no necesito precurar mucho tiempo. Y ahora voy a trabajar con Polygel. Estaré trabajando con el Tech Gel, pero trabaja con el que tengas a tu alcance. Y aquí vamos a comenzar a ver ya las diferencias entre el Polygel y el gel de construcción que trabajamos en la clase anterior. Si su textura es muy diferente, como puedes ver, la textura del Polygel es más pesada, mucho más estable, lo cual me va a permitir hacer una aplicación un poco más dinámica en la que yo voy a poder colocar todas las uñas al mismo tiempo. Como puedes ver, la diferencia entre el gel de construcción fue que tuvimos que ir aplicando una a una e ir haciendo nuestra técnica de curado, que ya te la expliqué muy bien en la clase anterior. Pues aquí vamos a poder aplicarlo a todas las uñas. Lo que hice fue colocar un poco de Polygel Solution en un vasito de vidrio de esta manera, y pues con esta solución vamos a mojar el pincel. Esto nos va a ayudar a que el gel no se pegue en el pincel y podamos trabajarlo con más comodidad. De esta manera, dando pequeños golpecitos, lo vamos a ir distribuyendo en toda nuestra uña. Es muy fácil, ten mucho cuidado en los bordes para que te quede bien parejita tu aplicación. ¿Sí? Si no tienes Slip Solution o Polygel Solution, puedes utilizar alcohol. Sí, lo que no vas a utilizar jamás con Polygel es monómero. Con Polygel no se utiliza monómero, se utiliza su misma solución de Polygel, o puedes utilizar alcohol si es que no consigues la solución. Te recomiendo que consigas la solución para el Polygel porque pues te va a dar un mejor resultado. Pero pues si no la consigues, trabaja con alcohol. Entonces de esta manera lo vamos a ir haciendo. Ahora voy a repetir el mismo procedimiento. Todavía no llevo a curar mi uña. Entonces voy a colocar igual el gel en cada una de las uñas. De esta forma que ya lo tengo. Y voy a continuar otra vez moldeando mi gel como lo hice en el dedo pulgar, en la uña del dedo pulgar. De esta manera otra vez. Sí, este tipo de gel es tan estable que me permite realizar la aplicación de esta forma, que yo puedo aplicarlo en todas las uñas y llevarlo a curar de una sola toda mi mano. Esa es una de las ventajas que tiene frente al gel de construcción tradicional, que pues la aplicación se puede decir que es más dinámica porque lo podemos trabajar así, de esta manera. Y bueno, al no escurrirse o no tener esa expansión que tiene el gel de construcción, pues es más fácil de controlar también de que se nos vaya a la piel y todas estas cosas, porque recuerda que es una regla general que no tiene que tocar la piel. Una vez que terminas de hacer esto en todas las uñas, lo vamos a precurar. En este caso yo solo precuro 15 segundos porque el Polygel pues seca muy rápido. Este tipo de Polygel se cura completamente en un minuto, ya está listo. Entonces va a ser suficiente con un precurado de 15 segundos, y una vez que termino de curar. Recuerda que el tiempo de precurado que te estoy dando y de curado siempre es referencial. Todo va a depender de tu material en particular y también de la potencia de tu lámpara. Ya que terminamos de curar, pues limpiamos la capita pegajosa con una gasita empapada de alcohol o de Synergy Wipe, un limpiador para gel universal, y después vamos a dar un limado de acabado. Sí, entonces siempre comenzamos limando los laterales. Aquí se me estaba olvidando, la lima que yo utilizo es de grano 150. Siempre utilizo solo esta lima para dar terminado al gel, ya que el gel pues es mucho más blando que el acrílico, y pues al menos yo no necesito de una lima más abrasiva para terminarlo. Ya que terminamos de dar acabado, vamos a hacerlo en toda la uña, nos tiene que quedar pues bien parejita. Tengo un video muy específico sobre técnica de limado. Si tienes problemas con tu limado, con dar un acabado perfecto con el limado, te recomiendo que lo veas para que aprendas la técnica general de limado, que pues es una técnica muy precisa. Una vez que termino de limar, voy a comenzar a pulir, y el pulido también es bien importante para retirar las rayaduras que nos haya dejado la lima anterior y podamos obtener un brillo muy intenso cuando apliquemos nuestro gel finalizador. Ya que terminamos de pulir, limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo, y ahora sí ya podemos dar terminado. Aquí tú puedes esmaltar
con el color de tu preferencia, si es lo que tú prefieres, si quieres utilizar esmaltes tradicionales o esmaltes en gel. Yo voy a utilizar ese esmalte en gel que es un tono rosa. Lo que quiero es acentuar ya el subtono rosado que tenía ya mi poligel. Y bueno, antes de esto voy a aplicar otra vez primer únicamente en todos los bordes. Esa es por recomendación de la marca. Yo te soy honesta, yo casi nunca realizo ese paso y aún así el gel pues nunca tengo problemas, no se me desprende, no se me levanta ni nada. Pero la marca nos recomienda aplicar primer en los bordes antes de la aplicación en una uña artificial, como lo hice. Aplicamos nuestro gel de esta forma y así ya una vez que lo tenemos listo en cada una de las uñas, lo llevamos a curar a la lámpara. Si tú quieres aprender también a realizar más estilos de punta con tip, también tengo un video específico sobre tipos de puntas de uñas con tips. Entonces ahí te enseño bastantes transformaciones. En los siguientes videos voy a estar realizando más diferentes como a manera de repaso, pero eso ya lo tenemos muy explicado también aquí en el canal. Sí, ya que termino de aplicar el color, ahora estoy aplicando pues lo que es el top coat gel, lo llevo a curar. Y para finalizar mi trabajo, porque aquí ya está lista mi aplicación, solamente aplicamos aceite de cutícula y damos un suave masaje. Y ahora sí, mi belleza, ya puedes pasar a la clase número 7, donde estaremos aprendiendo cómo realizar mezclas de gel para crear nuestras uñas de fantasía y encapsulados. Te espero por allá. Un beso.